Hola a todos, en este video vamos a ver los capítulos 4 y 5 del libro de Génesis. Génesis 4 a 5 nos cuenta la historia de Caín y Abel y los descendientes de Caín y también los otros descendientes de Adán y Eva. Y al final del capítulo 5 se nos presenta Noé. Y en los capítulos 6 al 9 vamos a aprender más acerca de Noé. Pero aquí estamos viendo a Caín y Abel. Y una pregunta para empezar. ¿Por qué aceptó el Señor el sacrificio de Abel, pero no el sacrificio de Caín? Vamos a leer el texto aquí en Génesis capítulo 4, los versículos 3 al 5. Estoy leyendo de la versión NTV. Al llegar el tiempo de la cosecha, Caín presentó algunos de sus cultivos como ofrenda para el Señor. Abel también presentó una ofrenda, lo mejor de las primeras crías de los corderos de su rebaño. El Señor aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín ni a su ofrenda. Esto hizo que Caín se enojara mucho y se veía decaído. Entonces, ¿por qué aceptó Dios esta ofrenda, este sacrificio de Abel, pero no el de Caín? Bueno, hay varias teorías. Algunos creen que fue porque el sacrificio de Abel fue un sacrificio de sangre. Sabemos hoy en día que es la sangre la que cubre, la que quita el pecado y en último lugar es la sangre del Cordero de Dios que quita nuestros pecados. Pero por lo que sabemos no había ningún mandato directo de Dios acerca de los sacrificios de sangre. Podría ser, es posible, la Biblia no nos cuenta todos los detalles, es posible, pero hay algo más en el texto que nos ayuda a entender por qué Dios aceptó el sacrificio de Abel y no el de Caín. Nos dice que Caín presentó algunos de sus cultivos. Simplemente llevó algo al Señor. No fue lo mejor, simplemente fue algo que él había hecho. Y en ese sentido es bueno. Es bueno ofrecer las cosas a Dios. Pero vemos que su actitud no es de humildad, no es de buscar lo mejor y dar lo mejor a Dios. Y, en cambio, Abel ofrece este sacrificio de las primeras crías de su rebaño. Y si leemos una traducción más literal, nos habla de la grasa, que ofrece esta mejor porción de sus animales a Dios como sacrificio. Entonces vemos una diferencia de sus actitudes. Abel, nos dice también en el libro de Hebreos, ofreció este sacrificio por fe, confiando en Dios, dando el mejor a Dios. Caín simplemente dio algo que tenía, lo que sobró tal vez. Abel dio lo mejor. Y a mi parecer es porque Dios aceptó este sacrificio. Fue por la actitud de Abel, su humildad, su confianza en Dios. Y a pesar de lo que pasó con Caín, sabemos que Dios muchas veces nos da más de una oportunidad, ¿no es así? En este caso, Dios le da a Caín la oportunidad de hacer lo correcto. Dios se acerca a Caín y le pregunta, ¿por qué estás tan enojado? Si haces lo correcto, serás aceptado, Dios le dice. Entonces Dios le da esta oportunidad de hacer lo correcto. Sin embargo, yo creo que todos ya hayamos escuchado esta historia y sabemos que Caín mató a su hermano. A pesar de eso, Dios lo busca. Dios busca otra vez a Caín. Y lo castiga, sí, su pecado merece
el castigo de Dios, pero vemos que aún así su castigo es con misericordia. Caín dice, mi castigo es demasiado grande para soportarlo, en el versículo 13. Pero ¿qué hace Dios después? En el versículo 15, Dios le puso una marca a Caín como advertencia para cualquiera que intentara matarlo. Dios tiene misericordia de él, a pesar de su pecado. Y pues gracias a Dios que también tiene misericordia de nosotros. En el resto del capítulo 4 vemos la descendencia de Caín. ¿Y cómo es su descendencia? Pues los detalles que tenemos en el resto del capítulo no son tan bonitos. Sus descendientes son peores que él, también matando a personas, haciendo cosas que no deben hacer. Impíos, podemos decir. Así es la descendencia de Caín. Y el capítulo 5 nos cuenta de los descendientes de Set. Al final del capítulo 4 se nos dice que Dios le dio a Adán y Eva otro hijo para tomar el lugar de Abel. Y se llama Set. En el capítulo 5 no vamos a leer todos estos versículos aquí, pero les animo a leer estos versículos antes de seguir con esta clase. Pero vemos un patrón aquí. Nos dice, por ejemplo, en versículo 3, Adán tenía 130 años, fue padre de un hijo, después de eso vivió tantos años y murió. Y es un patrón que vemos a través de todo este capítulo. Esta persona vivió una cierta cantidad de años, tuvo estos hijos e hijas, vivió más años y murió. Y vemos entonces el resultado de la caída, del pecado, que sí resulta en la muerte. No fue una muerte inmediata, pero sí viene la muerte. Pero tenemos a una persona muy interesante aquí en este pasaje, Enoc. Enoc es diferente de los demás. Enoc, bueno, vamos a llegar ahí en un momento más. ¿Por qué fueron tan largas las vidas antes del diluvio? Hay varias teorías, pero algunas ideas son que el pecado no había debilitado tanto el cuerpo. Así que la muerte no llegó inmediatamente, sino después de cientos de años. También otra cosa que se cree es que el clima era diferente antes del diluvio. Se cree que había más protección del sol, de otros elementos, y que por eso vivieron más años las personas antes del diluvio. Porque algo que vemos después del diluvio es que las vidas son mucho más cortas. En Génesis capítulo 5 vemos una vida que se destaca, que es la vida de Enoc. Él es diferente de los demás. No simplemente se nos dice que vivió, tuvo hijos y murió, sino que pues sí vivió, sí tuvo hijos y no murió. Entonces, lo que nos dice acerca de Enoc es que él caminó con Dios. Tuvo una vida corta, 365 años, muy, muy corta. Pues, comparado con los demás, sí muy corta. Su padre, Jared, vivió 962 años, su hijo Matusalén, 969. Alrededor de él estaban las personas que vivieron más tiempo, pero Enoc solo vivió 365 años. ¿Por qué tuvo esta vida tan corta? Pues nos dice la Biblia que Dios se lo llevó. No murió. Él caminó con Dios. Y algo que vamos a ver en Génesis 6 es que se nos dice la misma cosa acerca de Noé, que caminó con Dios. Y desapareció. Es decir, que no murió. Entonces, en medio de todas estas personas que están muriendo, nos dice que no, caminó con Dios y Dios se lo llevó. Esos son los capítulos 4 a 5 de Génesis y espero que haya sido de bendición. Nos vemos en otro video.